Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Hoy tendremos un video especial, tendremos la colaboración de nuestro amigo, el sinacantepequense. En este tomo les traemos 3 historias. La primera relacionada con las brujas, la segunda con un extraño ser que deambula en caballo y la tercera sobre extraños sucesos que ocurren. Comencemos con la primera historia que no pidieron que fuera anónima. En esta historia nos relatan cómo es que llegaron a presenciar brujas en San Luis Mextepec. Escuchemos. Soy originaria de San Luis Mextepec, un lugar lleno de historias que resuenan con lo sobrenatural. Viví ahí durante 15 años, junto a mi familia, cerca del Cerro del Molcajete. Desde que tengo memoria, ese cerro siempre fue un escenario de leyendas, un sitio donde la realidad y el misterio se entrelazaban en la noche. Desde nuestra casa, solíamos ver algo que se nos quedó grabado desde pequeños. Bolas de fuego que brincaban de un lado a otro, como si danzaran en el aire, iluminando la oscuridad. Escuchaba a los mayores hablar de que esas bolas de fuego no eran otra cosa que brujas, mujeres que habían hecho pactos oscuros y que, en su forma más temida, recorrían los cerros en busca de almas. A pesar de lo escalofriante que sonaba, con el tiempo nos acostumbramos a verlas a la distancia, hasta que una noche todo cambió. Era alrededor de las 9 o 10 de la noche cuando mi hermano y yo decidimos ir a la tienda. La oscuridad ya se había apoderado del camino, pero como tantas veces antes, no le prestamos mucha atención. Caminábamos platicando cuando, de repente, el aire se sintió extraño, como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Fue entonces cuando sucedió. Justo por encima de nuestras cabezas, una bola de fuego cruzó el cielo, rápida y brillante, iluminando todo a su paso. Mi corazón se detuvo por un instante. La bola de fuego no estaba en el cerro, estaba sobre nosotros. Nos quedamos paralizados, mirando cómo esa cosa se deslizaba en el aire, hasta que desapareció entre los árboles que se encontraban más adelante. El pánico nos invadió. No podíamos creer lo que acabábamos de ver tan cerca. Sin pensarlo 2 veces, giramos sobre nuestros talones y corrimos con todas nuestras fuerzas de regreso a casa. Olvidamos por completo la tienda, el miedo nos consumía. No dijimos ni una palabra hasta que cruzamos el umbral de nuestro hogar, jadeando y temblando. Aquella noche, algo cambió en mí. Ya no era solo una historia que escuchaba de los vecinos o de los ancianos del pueblo. Las brujas del Cerro del Molcajete eran reales, y yo las había visto, tan cerca que sentí que esa noche no solo habían pasado por encima de nosotros, sino que nos estaban vigilando. ¡Wow, amigo! ¡Qué gran historia acabamos de escuchar! Sin duda alguna, San Luis Mextepec guarda muchas historias con las brujas. No por nada es llamado el pueblo de los brujos. Ahora vamos con la segunda historia de la noche, donde una chica que es enfermera nos relata el extraño suceso que vivió por la noche al estar trabajando. Buenas noches. Quiero contarles una historia que ocurrió hace aproximadamente 10 años, en el frío y oscuro Sinacantepec. Yo trabajo en el sector salud, y por ello me envían a distintas clínicas según las necesidades. En aquella ocasión, me asignaron al Centro de Salud de Sinacantepec, justo frente a la preparatoria. La tarea era intensa, pues estábamos en época de registros, y eso significaba montones de papeleo. No sabes lo que es terminar tan tarde, con los ojos ardientes y el cuerpo exhausto. Aquel día, después de muchas horas de trabajo, mi compañera y yo decidimos tomar un café para despejarnos. Ya era muy tarde, tan tarde que ella, preocupada por mi seguridad, me ofreció quedarme en su casa, justo a unas cuadras, sobre la calzada López Mateos. No quería que viajara sola a esas horas. Acepté su amable oferta. La casa era modesta, pero acogedora. Mi compañera se fue a dormir casi de inmediato, pero yo aún tenía pendientes para terminar. Así que me quedé trabajando en la sala, con mi laptop encendida, mientras el silencio de la madrugada me envolvía. Recuerdo claramente
que el reloj marcaba la 1 de la mañana cuando algo perturbó la quietud de la noche. Los perros de la zona comenzaron a ladrar furiosamente. Eran unos ladridos desesperados. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era algún desconocido caminando por la zona. Pero los ladridos continuaban, cada vez más intensos. No paraban, hasta que de repente un silencio total y escalofriante cubrió la calle, como si la vida misma se hubiera detenido. Mis manos se congelaron sobre el teclado. No se escuchaba ni el susurro del viento. Un silencio se extendía por la calle, hasta que lo oí. A lo lejos, rompió el silencio el ruido de un caballo. Un sonido profundo y aterrador que se iba acercando poco a poco. Me levanté de la silla, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. El relincho se volvió más fuerte, más cercano, y pronto no era solo un caballo. Era una carreta. Podía escuchar el crujido de las ruedas y los cascos golpeando el pavimento justo frente a la casa. No lo soporté más. A pesar del miedo, decidí asomarme por la ventana. Tenía que ver lo que pasaba. Aparté ligeramente la cortina con el cuerpo temblando. Miré hacia la calle, pero no había nada. Nada en absoluto. El sonido de la carreta seguía ahí, retumbando en mis oídos, pero ante mis ojos solo estaba la calle vacía. ¿Cómo era posible? Acababa de escucharla tan cerca. Sentí que la sangre se me helaba. Regresé lentamente al interior de la casa, sin apartar los ojos de la ventana. El abandonar el caballo y el crujir de la carreta comenzaron a alejarse, cada vez más, hasta desaparecer en la distancia, llevándose consigo el silencio. Todo volvió a la normalidad. Los perros volvieron a ladrar, pero yo no podía moverme. Mi mente solo repetía una cosa. Había escuchado antes sobre la leyenda de la carreta de la muerte. Algunos decían que era el diablo, otros que era la misma muerte, buscando almas para llevárselas. Yo no sé lo que fue, ni por qué desapareció sin dejar rastro. Pero desde aquella noche, cada vez que escucho un caballo, no puedo evitar sentir ese mismo frío helado recorrer mi cuerpo. Una gran historia, amigos. Anteriormente ya nos habían mandado una historia relacionada a una carreta. No sé qué ser sea el que deambula por las noches en carreta, pero espero nunca encontrármelo. Tal vez sea la mismísima muerte en busca de almas para llevarse. Ahora vamos con la última historia de la noche, en la que nuestro amigo Pepe nos relata lo que vivió cuando a altas horas de la noche miraba televisión. Hola, buenas noches. La historia que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando yo aún era un niño pequeño. No recuerdo cuántos años tenía, pero esa noche quedó grabada en mi memoria para siempre. Vivía con mis papás y mis abuelitos, todos juntos en la misma casa. Una noche, mis padres fueron invitados a una fiesta, pero yo no quise ir con ellos porque estaban a punto de pasar una película que me interesaba mucho ver. Decidí quedarme en casa, aunque no estaba solo. Mis abuelitos también estaban allí. Todo parecía normal. Me encontré en mi habitación, viendo la película. Era ya de noche, y la película estaba por terminar. Estaba completamente atento en la pantalla, cuando de repente, escuché que alguien tocaba muy fuerte la puerta de mi habitación. El sonido resonó en toda la habitación. Lo primero que pensé fue en mis papás, pero rápidamente descarté esa idea. Sabía que no podían ser ellos, porque aún no habían regresado de la fiesta. ¿Mis abuelitos, tal vez? Tampoco. Cuando ellos salen de su cuarto, la puerta de su habitación siempre hace mucho ruido al abrirse, y para llegar a la puerta de mi habitación, tendrían que recorrer un largo pasillo. Y lo más inquietante, siempre podía ver sus sombras reflejadas en mi ventana cuando pasaban por el pasillo. Pero en esta ocasión, no vi ninguna sombra. El miedo empezó a apoderarse de mí. Rápidamente me subí a la cama, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No podía dejar de pensar en lo que mis abuelitos me habían contado años atrás, cuando un familiar cercano falleció. Desde aquel momento, decían, las noches en la casa ya no eran las mismas. Al caer la oscuridad se escuchaba a alguien jalando las puertas, como si intentara entrar.
Al principio no les creí, pero con el tiempo comencé a escuchar esos sonidos yo también. Era como si alguien o algo estuviera allí cada noche, tratando de abrir las puertas. Ahora que soy adulto, esos ruidos ya no me sorprenden tanto. Me he acostumbrado a ellos, aunque siguen siendo inquietantes. Pero aquella primera vez, esa experiencia fue aterradora. El sonido de esos golpes en mi puerta, tan violentos, tan inesperados, fue algo que nunca podré olvidar. No sé quién o qué tocó esa noche, pero desde entonces he aprendido a no subestimar lo que se oculta en la oscuridad. Qué gran historia acabamos de escuchar, amigos. Puede ser que lo que escucho nuestro amigo sea algún familiar que no puede descansar sin antes dar un último mensaje. ¿Pero ustedes qué opinan? Esperemos que los relatos que les trajimos esta noche los acompañen en su noche de Halloween y Día de Muertos. Duerman temprano o ustedes podrían ser los siguientes protagonistas de estas historias.